Mm, sí, era esto por lo que tengo entendido. A ver, esto es... bien chicos, esto era lo que habíamos dejado pendiente durante la semana pasada. Miren, los temas que estuvimos viendo durante la semana pasada o la semana antepasada, si es que no me equivoco, deben de acordarse, era un repaso y en psicología hemos visto cuatro temas que por cierto son los más sustanciales, los más académicamente un poquito más exigentes. Sin embargo, a la medida que vayamos avanzando con los temas de psicología, van a ver que la información va a ser un poquito más puntual hasta el punto de que van a haber clases que van a ser por completo una obviedad. Solo se necesita escuchar, solo se necesita leer con atención, pero de todas formas se les recuerda que en el caso de que por ahí hay alguna palabra, alguna explicación que no se entienda, que por favor me lo hagan saber. Ok, chicos, yo les había dicho en la segunda clase del repaso, en donde yo les hacía una tipificación de las distintas ramas de la psicología, que entre las muchas ramas de la psicología está la psicología evolutiva. Y yo también les había dicho que la psicología evolutiva tiene distintos enfoques, persigue distintos objetivos, es decir, por ejemplo, para un psicólogo evolutivo puede ser muy importante saber cómo es que desde que nacemos nuestra inteligencia evoluciona, digamos, pasando desde niños, jóvenes, adultos, ancianos. Eso podría ser lo que estudiaría un psicólogo evolutivo, pero también un psicólogo evolutivo podría estudiar cómo es que la inteligencia humana ha evolucionado, pues, por un lapso de millones de años. Ojo que a los psicólogos evolutivos también se les dice psicólogos del desarrollo o también se les dice psicólogos genéticos. Estas tres palabras entre sí van a ser equivalentes. Entonces, chicos, ¿por qué va a ser importante estudiar la inteligencia en relación con la edad? Pues es algo bastante obvio. A la medida que nuestra edad cambia, nosotros cambiamos. Los distintos procesos fisiológicos de nuestro cuerpo alterarán a nuestra mente y si la psicología quiere entender de verdad la mente, en primer lugar debe de entender qué cosa pasa en el cuerpo para ver qué cosa es lo que pasa también en la mente. Acuérdate, no es que la mente pueda existir desligada del cerebro. La mente tiene una base que es el cerebro. Entonces, ¿quieres entender la mente? Ah, pues primero entiende, aunque sea más o menos bien el cerebro. Ok, chicos, entonces, ¿cómo se va a llamar aquella ciencia que va a estudiar todo este proceso de evolución, de cambio en el vientre materno? Bien, se le va a llamar embriología, ¿de acuerdo? Y la embriología es sumamente interesante, ¿sí? No solamente porque se vea el desarrollo a partir de una célula hasta un ser completamente íntegro e independiente respecto de su madre. Miren, chicos, nosotros hemos pasado por un lapso evolutivo de millones de años de duración, ¿de acuerdo? Y entonces uno podría decir, pues bueno, millones de años, una persona ni siquiera podría aguantar 150 o 120 años viva. Ahora imagínate ver millones y millones de años desfilando frente a ti. Pues bien, eso sí se puede. ¿Pero de qué forma? Pues a través de la observación del vientre materno. Porque en el desarrollo de la nueva vida en el vientre materno, todos los millones de años de evolución ocurren, por decirlo así, a velocidad luz. Y entonces, primero tenemos seres unicelulares, luego pluricelulares, luego tenemos los primeros anfibios, los primeros reptiles, luego tenemos algo así como una especie de peces. Es como que la vida va evolucionando en el vientre materno de la misma forma como evolucionó a nivel de todo el planeta, a nivel de todo el globo planetario. Entonces, una de las tantas formas de entender el ciclo evolutivo es también ver cómo evolucionan las crías en el vientre de sus madres. Ya sabes, esos 9 meses de gestación humana son un resumen de los millones de años que la especie humana ha ido evolucionando. Ok, chicos, ahora, si es que hablamos de las primeras etapas del desarrollo humano, vamos a dividirlas en tres, ¿sí? Vamos a tener una fase prenatal o de gestación, es decir, antes del nacimiento. Vamos a tener una etapa perinatal, es decir, durante el nacimiento, y por último vamos a tener una etapa postnatal que va a involucrar a los primeros tiempos después del nacimiento, pre, post, antes, después. Acuérdate del significado de esos prefijos, eso aparece hasta en la sopa. Ok, entonces en la etapa prenatal
es decir, en el vientre materno, nosotros vamos a pasar también por tres etapas, ¿de acuerdo? Y estas tres etapas van a ser la fase germinal, la fase embrionaria y por último, la fase fetal. Eso es algo que nosotros tenemos que recordar bien. Ahora, chicos, ¿durante cuánto tiempo va a durar este proceso? Pues aproximadamente 9 meses, 40 semanas o 280 días. De cualquiera de esas formas puede entenderse. No sé si ustedes han visto las embarazadas, siempre que les contabilizan sus embarazos, lo hacen por medio de semanas. O cuando una mujer descubre que está embarazada, incluso la opción de que se le diga por cuántas semanas está ya embarazada. Pues bien, ¿por qué se miden semanas? Porque cada semana el niño en nacimiento va a tener pues una forma distinta de desarrollarse, ¿sí? Hay una forma distinta de desarrollarse entre un niño que ya tiene 10 semanas a comparación de uno que ya tiene 12, 13 semanas. No sé, tú tienes una amiga embarazada, no se ven durante un mes y el próximo mes ya su barriga está más grande, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué se van a traducir estas etapas? Pues bien, en la fase germinal va a ser una etapa completamente celular del nuevo ser humano, ¿de acuerdo? Se da la unión entre los gametos sexuales, tú sabes, un óvulo y el espermatozoide tras el acto sexual, y primero se da algo llamado fecundación, que va a ser la unión de estas dos células. ¿Y dónde se va a dar la fecundación? Pues en uno de los extremos de las trompas de falopio. Mira, la anatomía femenina es así. Primero tienes el conducto vaginal, luego tienes el útero y luego tienes dos trompas de falopio, ¿no? Pues bien, por mes, al menos en promedio, estas trompitas van turnándose para poder liberar un óvulo, para así poder generar un nuevo ser humano. Entonces, digamos, un mes es primero la izquierda, luego otro mes es la derecha, así sucesivamente. Entonces, cuando los espermatozoides ingresan en el tracto vaginal y luego al tracto uterino, algunos se van a la izquierda, otros se van a la derecha, es decir, básicamente la mitad muere sin siquiera haber encontrado el óvulo. Luego, ¿qué es lo que pasa con la otra mitad? Tiene que pelear para llegar hasta el fondo, acá hasta este extremo, lo que estoy poniendo con rojito. Acá también lo que se encuentra en esta imagen, lo estoy poniendo de rojito. Y por fin fecundar el óvulo. ¿De acuerdo? Luego, tiene que volver de lo que está en este extremo de la trompa de falopio hasta el útero. Y a este proceso de movimiento se le va a llamar traslación. Y la traslación va a ser importante no solamente por el movimiento, ¿sí? Sino porque se da un salto evolutivo. ¿A qué me refiero con esto? Tú sabes que las primeras formas de vida fueron formas de vida unicelulares, ¿no? Y luego ya la vida se diversificó, se hizo más compleja por medio de seres multicelulares. Eso es algo que se ve en biología. Pues bien, exactamente lo mismo va a suceder acá en la traslación. Vamos a pasar de ser seres unicelulares a ser seres multicelulares. Bien, chicos, luego en las paredes uterinas, esta célula va a implantarse y eso se le va a llamar implantación. Muy bien, luego vamos a tener la fase embrionaria. Bien, ¿y qué cosa es lo que va a pasar con la fase embrionaria? Pues bien, yo te dije que al principio teníamos un ser sumamente simple, ¿no? Hecho a nivel de células. Pues bien, ahora las células se van a diversificar y van a formar una serie de capas, a partir de las cuales van a surgir los órganos que nosotros tenemos. Acá puede verse, por ejemplo, a una célula que está señalada, ¿no? Tiene tres líneas. Acá dice ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Qué cosa es esto? Pues mira, es el embrión y de cada una de estas capas, de cada una de estas partes, va a salir los diferentes órganos que nosotros vamos a tener. Por simplificar bastante, del ectodermo, es decir, de la capa más externa, va a salir el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo, capa intermedia, van a salir los músculos, el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor. Y del endodermo, la capa más interna, van a salir todas las vísceras, el sistema digestivo, las glándulas endocrinas, los pulmones y el hígado. Ok, pero ojo que cuando nosotros somos embriones tenemos las capas, ¿sí? A partir de las cuales van a salir los órganos. Pero todavía no hay una forma humana netamente definida, ¿de acuerdo? Todavía no hay una forma humana netamente definida. Sin embargo, a partir del segundo mes,
que es cuando ya hay una forma humana definida, estaremos hablando de la fase fetal. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar acá? Pues teóricamente solamente falta que el niño crezca, crezca, crezca. Los órganos ya están ahí, solamente le falta crecer, diversificarse, desarrollarse, hasta que por último el niño ya está capacitado para ser expulsado al mundo exterior. Muy bien, acá hay un resumen de los diferentes cambios que hay a lo largo del ciclo materno. Acá también hay un resumen, pero mucho más diversificado. No hay la necesidad de recordar esto. Esto es solamente una guía como para que vean los diferentes cambios que se dan en este periodo. Ahora bien, etapa perinatal o proceso de parto. Bien, estamos hablando de un tiempo de no más de 2 o 3 días, o incluso un par de horas en el caso de algunas mujeres, en donde el niño va a ser alumbrado hacia el mundo exterior. Y esto puede ser un proceso traumático, ¿sí? No solo para la madre, sino también para el niño. Y cuando digo traumático, me refiero a que puede dejar secuelas que quizá pueden ser incluso irreversibles. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que pasa con un niño que en el vientre materno recibe oxígeno? No obstante, cuando sale en sus primeros minutos de vida, no respira bien y por tanto, en el momento en el que necesita oxígeno, con más necesidad que nunca, no consume ese oxígeno. Pues bueno, lamentablemente ese chico va a quedar con un daño cerebral permanente y esto se va a arrastrar durante toda su vida. ¿De acuerdo? Esta es la importancia de, de esta etapa. Bien, en esta etapa también el personal médico lo que va a hacer es una serie de pruebas. Va a someter al recién nacido a una serie de pruebas para ver que todos sus órganos estén bien formados y que su sistema nervioso principalmente esté lo suficientemente capacitado como para poder llamarlo una persona normal. Entonces, ¿qué cosa es lo que se le hace? Bien, yo no sé si tú has visto en las series, películas, les tiran nalgadas a los niños incluso, a veces los pellizcan incluso. Pues bien, esto no se hace con malas intenciones, ¿sí? Esto se hace con el propósito de, uno, que el chico respire bien, y dos, ver sus reflejos. Si es que el chico tiene bien sus reflejos, entonces podemos tener casi una total seguridad de que el niño pues ha nacido bien, sin ninguna complicación en su desarrollo, es decir, sin ninguna limitación física, sin ninguna limitación mental. Y acá te había puesto toda una serie de los distintos reflejos que se espera que un niño tenga. Ahora bien, etapa postnatal, es decir, de cuando estamos fuera. Pues bien, acá tendremos que hablar de la infancia, ¿de acuerdo? La infancia, a la que sinónimamente se le puede denominar niñez. Ok, sin embargo, si tuviéramos que diferenciar entre infancia y niñez, y se los ponemos estrictos, pues bien, lo que se suele hacer en psicología es dividir a la infancia en tres partes, ¿sí? Tienes primera infancia, segunda infancia, tercera infancia. Y en cada una de estas infancias va a haber un desarrollo particularmente superior por sobre otro. Yo te dije en una anterior clase de psicología que el ser humano es una unidad biológica, psicológica y social, ¿no? Pues acá, igualito, en las tres infancias vas a tener un tipo de desarrollo en especial. Por ejemplo, en la primera infancia va a haber un desarrollo físico, un desarrollo meramente biológico. Habrá una aparición del lenguaje y básicamente nuestras únicas reacciones van a ser reflejos, instintos o apetitos. En la segunda infancia va a haber un desarrollo psicológico y acá el lenguaje se va a profundizar y el pensamiento ya no va a ser un pensamiento basado en impulsos, en deseos, sino un pensamiento concreto, ¿de acuerdo? Un pensamiento basado en las cosas materiales, en las cosas reales. No puede pensar cosas abstractas de la misma forma como nosotros las pensamos. Por ejemplo, a un niño de inicial, tú enséñale de frente el número 5, sin primero haberle mostrado 5 manzanitas o 5 piedritas juntas, pues bueno, el chico no te va a entender. Y no porque no sea inteligente, sino porque el tipo de inteligencia que tiene
todavía no está capacitada para poder entender las cosas abstractas tal como nosotros lo hacemos. Bien, entonces, primera infancia, desarrollo físico. Segunda infancia, desarrollo psicológico. Bien, y en la tercera infancia, entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo? Va a ser un desarrollo social. Acuérdate, yo te dije, ser humano, unidad biopsicológico, social, igualito. En cada infancia va a haber un tipo de desarrollo más importante sobre otros. Entonces, en la tercera infancia, ¿cómo va a ser el desarrollo? Pues bien, va a ser un desarrollo social. Y se acuerdan que yo les había dicho antes que el niño pensaba a nivel de cosas concretas, a nivel de objetos concretos. Pues bien, en la tercera infancia ya empiezan a aparecer atisbos de un pensamiento abstracto, de un pensamiento lógico, es decir, más desarrollado, de un pensamiento que no requiere que la cosa material esté ahí enfrente tuyo para que tú la puedas entender. Ok, acá finalmente vamos a tener una transición entre la niñez y la adolescencia, a la cual se le va a llamar pubertad y que va a estar caracterizada por una serie de cambios fisiológicos y hormonales muy importantes. Pero eso es parte de la otra separata. A ver, chicos, un instante. Sí, es esto de aquí. Bien, chicos, esta es la otra separata. Acá está. Yo les había dicho que después de la niñez había una etapa intermedia entre la niñez y la adolescencia. Esta es la pubertad, o llamada también adolescencia temprana, así como vamos a tener una primera infancia, segunda infancia, tercera infancia. Igualito, vamos a tener una adolescencia temprana, una adolescencia media y por último una adolescencia tardía. Luego tendremos un periodo llamado juventud, luego uno llamado adultez y ya por último uno de decadencia llamado senectud. Ahora bien, algo que tomar en cuenta es que algunos materiales suelen dividir entre juventud y adultez. Algunos lo ponen como algo diferente, algunos lo ponen como algo separado. ¿Cuál es el que está correcto? Pues bien, yo te diré que los dos están correctos, ¿sí? Solo que en el material en donde la juventud y la adultez están separadas, pues valga la redundancia, están ahí separados. Pero en el momento en el que tú a la juventud y a la adolescencia la reúnes, perdón, a la juventud y a la adultez la reúnes, entonces la adultez está dividida en tres etapas, ¿de acuerdo? Una llamada adultez temprana, esta será la juventud. Una que será la adultez propiamente dicha, y luego ya tendremos una adultez superior, llamado también periodo de la madurez o periodo de la mediana edad. Y ya recién tendremos a la senectud. Ojo con este detalle. Si es que te vienen los materiales distintos, no te vayas a asustar. Yo ya te estoy advirtiendo. Bien, entonces acorde a este esquema. Adolescencia temprana o pubertad, una etapa intermedia entre la infancia y la adolescencia. Pues bien, va a haber un desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Bien, ¿y qué cosas son los caracteres sexuales secundarios? No se dice caracteres, se dice caracteres sexuales secundarios. Mira, van a haber unos órganos en el cuerpo, yo te dije, llamados sistema endocrino, ¿no? Y estos órganos a determinada edad producen unas sustancias llamadas hormonas, que lo que hacen es generar cambios sobre tu cuerpo y por ende sobre tu personalidad, sobre tu psicología. Entonces, en el caso de los varones va a haber producción de testosterona. ¿En dónde? En los testículos. Y esta hormona va a generar, en el caso de los varones, cambios como por ejemplo el engrosamiento de la voz, el desarrollo de la musculatura, la aparición de una piel más grasa, por ende de las espinillas, de los granos, un incremento de deseo sexual, un incremento de interés por el sexo opuesto. Ya. Y en el caso de las mujeres se van a producir estrógenos y progestinas, perdón, y progesteronas. Estrógenos y progesteronas. ¿Y estas qué cosas lo que van a hacer? Pues uno, van a iniciar el ciclo menstrual y dos, van a generar cambios en la personalidad y en el cuerpo de las mujeres. Como por ejemplo el desarrollo del tejido mamario, por ejemplo la aparición del vello corporal, una piel más grasosa, los primeros granos y espinillas, a eso me estoy refiriendo, el endulzamiento
¿cómo te puedo decir? El que la voz femenina se haga más aguda, más suave. Ok. Todo esto va a ser la adolescencia temprana, o ya sabes, la pubertad. Ahora bien, en la adolescencia media, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener el desarrollo de la identidad social y de la identidad sexual. Acá va a haber un fuerte interés por la vida de pareja y al mismo tiempo por lo que digan los demás. Va a haber una fuerte presión por estar incluido en un grupo social y al mismo tiempo acá muchos jóvenes van a estar incluidos en muchos movimientos o muchas cosas que están de moda. Es decir, si los demás lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Para ser bacán, piensa el adolescente. Pero en realidad el adolescente de esta época está pensando que si no se une con los demás, pues se queda en una situación de desventaja, digamos, en una situación tipo de patito feo. Ok, pero ya en la adolescencia tardía, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una toma de conciencia respecto al rol que va a tomar el adolescente en el futuro. Y va a ser en esta época en donde los distintos jóvenes van a elaborar sus planes de vida y van a prepararse para postular a las distintas instituciones a las que deseen postular. Por ejemplo, ustedes, o por ejemplo, los chicos que van a universidades, o por ejemplo, los chicos que están dando los primeros pasos en sus negocios, etcétera, etcétera. Bien, ahora hablaremos de la adultez. Como yo les había dicho, tenemos una adultez joven o juventud, una adultez intermedia o adultez propiamente dicha, y luego ya una adultez tardía, llamada también periodo de madurez o de mediana edad. Características, dicho de una forma rápida, pues bien, en la adultez joven o juventud, o también primera adultez, como quieras llamarlo, en muchos materiales viene con muchos nombres distintos. Los proyectos que tú te habías planteado en tu adolescencia tardía van a ser llevados a cabo. Por ejemplo, si en tu adolescencia tardía tú estabas en una academia estudiando, ahora en tu juventud tú estarás en el lugar donde querías estudiar, haciendo una línea de carrera. Bien, en la adultez intermedia o adultez propiamente dicha, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? La personalidad va a estar definida. En teoría, deberían de lograrse los objetivos que se han trazado. Es decir, en tu adolescencia tardía, tú estabas en una academia para ir en una universidad, a una universidad. En tu juventud, tú fuiste a la universidad. Y en tu adultez ya propiamente dicha, estás ejerciendo lo que te enseñaron en la universidad. Ya tienes un trabajo más o menos estable. Bien, y ya en la adultez tardía, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener una época de decaimiento de las funciones corporales, sin que esto signifique vejez, ¿de acuerdo? Y a este decaimiento, perdón, de las funciones corporales y al mismo tiempo de las funciones psicológicas, eh, va a recibir en el caso de varones y mujeres nombres distintos. En el caso de las mujeres es mucho más conocido, menopausia, pero en el caso de los varones también va a haber un procedimiento análogo y este va a ser la andropausia. Ok, ¿qué cosa es lo que va a pasar en el caso de las mujeres? Pues bien, van a perder la capacidad reproductiva, van a sufrir bruscos cambios de humor, van a sufrir muchos calores, muchos incrementos espontáneos de temperatura. ¿Qué es lo que va a pasar con los varones? Pues va a haber una pérdida de la presión sanguínea y por ende una pérdida de las funciones sexuales en esta época, como que digamos, como les digo de una forma sutil. A ver. Pues ya, de frente, los hombres no van a tener erecciones, por ende, no van a tener deseo sexual. A diferencia de las mujeres menopáusicas, cuyo deseo sexual, es decir, cuya libido, incrementa. Es decir, mientras el deseo sexual de la mujer va hacia arriba, el deseo sexual del varón, y no solo el deseo sexual, sino la capacidad sexual del varón también va a ir en decaimiento. Ok, por último, vamos a tener a la senectud, o también llamada vejez, a partir de los 60 años, no confundir con el periodo de climaterio, es decir, con la menopausia, con la andropausia, no confundir. Y si es que en todas las etapas pasadas nosotros habíamos visto un proceso evolutivo,
Pues acá lo que vamos a ver va a ser un proceso involutivo. ¿Qué significa esto? Las capacidades de los que habían evolucionado hasta un punto superior, ahora van a empezar a decaer, van a empezar a hacerse inferiores. Por ejemplo, si a la medida que pasaba el tiempo, tu cabeza razonaba cada vez mejor, tu cabeza leía y entendía cada vez mejor, ahora tu capacidad lectora, tu capacidad de memoria, tu capacidad de lenguaje van a empezar a decaer. Bien, ¿y esto en qué se traduce? Pues bien, va a haber un decaimiento de las fuerzas psicomotoras, de las funciones sensoriales, una pérdida de la homeostasis. Ok, ¿qué cosa es homeostasis? Es la capacidad de autorregulación que tienen las personas. Por ejemplo, tú tomas mucha agua y luego de lo que tomas mucha agua vas al baño para poder eliminar el exceso de líquido en tu cuerpo. Eso es homeostasis, ¿de acuerdo? Y no solamente se va a perder la capacidad de la homeostasis, ¿sí? También se van a perder otras capacidades, como la capacidad de la regeneración. Una cosa es que tú te hagas un cortecito en lo que estás cortando tus vegetales para cocinar, ayudando a tu mamá. Y otra cosa es que tu abuela, que con todo el deseo del mundo quiere ayudarte, se haga un cortecito, pues a tu abuela no se le va a curar la mano de un momento a otro, como a ti sí. Entonces, no solo se va a perder la capacidad de la homeostasis, ¿sí? También se va a perder la capacidad de la regeneración. Ok, la memoria, tal como es bastante lógico, a corto plazo va a desaparecer paulatinamente. La capacidad va a irse perdiendo. Sin embargo, la memoria a largo plazo va a crecer, va a fortalecerse. No por gusto se asocia mucho a los ancianos con el contar historias, con el contar experiencias. Entonces, por esto mismo, el anciano va a vivir constantemente en función al pasado, es decir, no en función a lo que venga adelante, sino en función a lo que se hizo antes. Y cada vez más va a aparecer una fuerte preocupación por la muerte. Ok, chicos, entonces esto es el desarrollo humano resumido así nomás, de una forma bastante rápida. A ver, chicos, un ratito voy a ubicar el siguiente grupo de separadas. Sí, es esto. Es esto. Bien. Bien. Entonces, ya hemos visto los temas introductorios de psicología. Ahora temas un poquito más específicos. Se les pide atención. En caso por ahí hay algún término que no se entienda, por favor, háganmelo saber. Bien, chicos, algo que recordarles, ¿sí? Miren, yo les había dicho que la psicología, ¿no? Es una ciencia social. Ahora bien, esta ciencia social tiene un objeto de estudio, como toda ciencia tiene un objeto de estudio, y estos son los procesos mentales. Ok, pero fíjate que los procesos mentales no pueden ser estudiados directamente. Yo no puedo ver qué cosa hay en tu cabeza. Yo no puedo sentir las cosas de la forma como tú las sientes. Yo no puedo ser tú. Entonces, si la psicología quiere estudiar los procesos mentales, pero no puede hacerlo directamente, entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a estudiar indirectamente. ¿Por medio de qué? Por medio de la conducta. Yo te dije esto varias veces. Entonces, no puedo ver de frente los procesos mentales, pero sí puedo ver la conducta. Y por medio de la observación de la conducta llego a los procesos mentales. Ahora bien, hay factores sociales a tomar en cuenta. Esto es lo que hemos visto la semana pasada también. Y hay factores biológicos a tomar en cuenta. Entre ellos, los órganos de tu cuerpo, el sistema nervioso, el sistema endocrino y también tu desarrollo vital, que es justo lo que acabamos de ver ahorita. Factores sociales, factores biológicos. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace toda ciencia? Toda ciencia lo que hace es clasificar, dividir en géneros y en especies para tener un conocimiento más específico de la realidad. Por ejemplo, el ser humano pertenece a los primates a los mamíferos a los cordados, etcétera, etcétera. Así, cada animal pertenece a muchas jerarquías, a muchas clasificaciones. Igualito, la psicología de frente no va a estudiar los procesos mentales, tiene que dividirlos, tiene que estudiarlos por partes. Ahora bien,
¿Cuáles van a ser los distintos procesos mentales que van a haber? Van a ser estos tres. En primer lugar, los procesos cognitivos. En segundo lugar, los procesos afectivos. Y en tercer lugar, los procesos volitivos. Bien, entre estos tres procesos, los más importantes van a ser los cognitivos. Ahora, ¿qué cosa es un proceso cognitivo? Ya, es un proceso mental a través del cual tú conoces la realidad que te rodea. Por ejemplo, tú estás escuchando la clase, estás viéndome a mí en la cámara, también estás viendo lo que yo estoy compartiendo, también estás viendo que detrás mío hay unos libros, hay unos cuadritos y unos escritores que me gustan, quizá la luz esté prendida en tu cuarto. No sé lo que esté pasando a tu alrededor. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estás conociendo las cosas. Tienes una imagen de la realidad. Sabes en dónde estás y por qué estás acá. Eres capaz de, por medio del lenguaje, darle un sentido, una explicación a lo que te está ocurriendo. Entonces, todo esto que lo permiten los procesos cognitivos, procesos tales como la sensación, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje, el razonamiento, el aprendizaje, etcétera, etcétera. Todo aquello que permita el conocimiento. Por esto, los procesos cognitivos van a ser los más importantes. Luego vamos a tener otros procesos que van a ser los afectivos y los volitivos. Bien, ¿qué son los procesos afectivos? Proviene de afectar, pues, el que algo exterior a ti te afecte. Por ejemplo, ella no te ama. Y entonces, lo que ella no te ama, tú sufres, lloras, te emocionas, tienes una pasión, un sentimiento que te dura durante muchos años. Entonces, es una reacción del individuo ante un estímulo del exterior. Esos van a ser los procesos afectivos de afectar. Acá vamos a tener emociones, sentimientos y pasiones que se van a distinguir entre sí por su duración, por su intensidad y por la forma en cómo alteran al cuerpo. Por ejemplo, una emoción, por ejemplo, si estás emocionado, una buena noticia que te dieron, es muy intensa, pero al mismo tiempo es muy breve y al mismo tiempo involucra tu cuerpo. Por ejemplo, cuando te emocionas, te pones a llorar, incluso gritas, te pones un poco más caliente. Ya. En cambio, ¿qué es lo que va a pasar con el sentimiento? Ok, a diferencia de la emoción, el sentimiento tiene menos intensidad, pero tiene una mayor duración. Por ejemplo, dos padres que se aman, que están juntos durante años, pues obviamente no van a demostrar su afecto de la misma forma a que a que cuando eran chibolos, pues. ¿Por qué? Porque la vida avanza, la vida cambia, las responsabilidades a veces asfixian a las personas. Sin embargo, el sentimiento que hay entre ellos es más profundo a comparación de que cuando ellos se conocían, cuando ellos empezaban a salir. Entonces, chicos, vean la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar con las pasiones? Pues las pasiones van a tener la duración de los sentimientos y la intensidad de las emociones, y van a estar incluso por sobre la razón de una persona. Por ejemplo, yo tengo una adicción por los cómics, ¿de acuerdo? Imagínate que tengo una adicción por los cómics, por las historietas, por los muñequitos de superhéroes, ya. Y entonces, mi sueldo, imagínate, en vez de destinarlo a las cosas de mi casita, lo empiezo a gastar en puros cómics, puros muñequitos. Pues ya, es mi pasión, pero esta pasión está pesando más que mi razonamiento, más que mi razón. Bien, otros procesos mentales van a ser los procesos volitivos. ¿Y qué van a hacer los procesos volitivos? Fíjate, los procesos volitivos son aquellos que determinan nuestra acción. Mira, si los procesos afectivos eran aquellos de resultar, de ser afectado por un exterior, por algo que viene de afuera, en cambio, los procesos volitivos van a ser al revés. Ya no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por ejemplo, la inspiración, por ejemplo, la motivación, por ejemplo, la voluntad, los apetitos, los deseos. Por ejemplo, tú tienes la intención de estudiar para ingresar a una universidad. Esto sería proceso volitivo. Ahora bien, tú estás dolido
porque no ingresaste a una universidad. Esto sería proceso afectivo. Ahora, tú estás caminando por una universidad, compras un cafecito y empiezas a ver cómo son las facultades, ves a los estudiantes pasar. Ya, estás conociendo. Entonces, estos serían procesos cognitivos. Vean la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, los demás cursos, perdón, los demás temas de psicología que hemos hecho, después de lo que hemos hecho acá, ¿sí? Van a obedecer este esquema. En primer lugar, a los procesos cognitivos, luego a los afectivos y por último a los volitivos. Entonces, vamos a ver a los procesos cognitivos, ya saben, lo que es sensación, percepción, memoria, inteligencia, etcétera, etcétera. Luego los procesos afectivos y luego los procesos volitivos. Supongo que así nos alcanzará el tiempo. A ver, un instante. Sí, esto se encuentra acá. Tal como yo les había dicho, en primer lugar vamos a estudiar los procesos cognitivos. Y el proceso cognitivo más básico es la sensación. Ahora bien, ¿qué cosa va a ser la sensación? Sensación viene de sentir, viene de tus sentidos, es algo involuntario, es algo que en teoría todos nosotros tenemos. Tú no debes de tener una inteligencia o una instrucción privilegiada como para poder ver bien o escuchar bien, a menos claro que seas un ciego o un sordo. Entonces, chicos, por ser la forma de conocimiento más básico, en primer lugar se estudia la sensación dentro de lo que son los procesos cognitivos. En todo material y en todo curso de psicología lo vas a ver así. Ok, chicos, entonces, ¿qué cosa es la sensación? Acá dice, la sensación es una reacción consciente debida a un estímulo que, actuando sobre un determinado órgano sensorial, provoca una excitación que llega a impresionar un centro de la corteza cerebral. A ver, estos chicos pueden tener palabras un tanto técnicas, pero créanme que es algo bastante simple. Y cuando tú imprimas tu separata o la revises en tu celular, y cuando quieras repasar antes del examen, antes del simulacro o antes de tu postulación, lo único que vas a tener que ver de esta separata, si has entendido todo bien, es esto de acá. Es lo único que vas a tener que ver. Ese texto de ahí es el resumen de toda la clase. Te estoy diciendo que la sensación estimula a un órgano receptor y que este órgano receptor se comunica por medio de una vía nerviosa con una parte del cerebro y que producto de esto sale la sensación. Por simplificar, es lo que se encuentra acá. Órgano sensorial, nervios y centro nervioso. Nuevamente, lo vamos a leer y van a aparecer los mismos elementos acá. Acá dice, reacción consciente debido a un estímulo que, actuando sobre un determinado órgano sensorial, provoca una excitación que llega a impresionar un centro de la corteza cerebral. Bastante simple. Simplificando, deslachándolo, órgano sensorial, nervios y centro nervioso. Ok, ¿qué cosa va a ser el órgano sensorial? Va a ser un órgano que va a encargarse de captar un tipo específico de estímulos. Por ejemplo, tu ojo, ¿qué cosa capta? Capta pues sensaciones lumínicas. ¿Mm? O por ejemplo, tu piel, ¿qué tipo de sensaciones cambia? Toca, perdón, siente. Por ejemplo, la presión, la textura, la temperatura. O por ejemplo, tu oído, ¿qué tipo de sensaciones siente? Pues los sonidos. O tu lengua, los sabores. Entonces, un órgano sensorial va a ser un órgano que va a captar un tipo específico de sensaciones. Ahora bien, estos órganos van a estar compuestos de unas células receptoras, ¿de acuerdo? En el caso del ojo, por ejemplo, hay unas células llamadas fotorreceptores. Y estos fotorreceptores van a ser los que van a captar la luz. O en el caso de la nariz, en la membrana pituitaria, cuando tú te hurgas la nariz, eso que sientes es la membrana pituitaria, ¿sí? Y ahí hay unas células llamadas quimioreceptores, que lo que hacen es captar lo que tú estás oliendo. Entonces, chicos, vas a tener el órgano sensorial, capta un tipo específico de estímulos,
y va a tener unas células que van a ser las responsables de captar esas sensaciones. Bien, ahora dime, estos órganos se conectan por medio de nervios al cerebro. Pero cuando tú estás viendo algo y tus ojos que captan la luz, ya sabes, órgano receptor, ¿tu ojo manda esa luz hasta el cerebro? O, por ejemplo, cuando tú te pones a oler un riquísimo pollo a la brasa, tú cuando lo hueles, ¿es porque tu nariz está mandando pedacitos chiquititos de pollo a la brasa a tu cerebro? No, pues no, no es así. ¿Mm? Entonces, estos órganos deben de transformar los impulsos exteriores en impulsos eléctricos. Si mi ojo capta los impulsos lumínicos, es decir, la luz, mi ojo debe de transformar esa luz en impulsos eléctricos que puedan viajar por el nervio óptico hasta mi cerebro. O, por ejemplo, si es que yo huelo algo, mi nariz, la membrana pituitaria, debe de estar en la capacidad de transformar eso que está sintiendo en impulsos eléctricos para que viaje por los nervios hasta finalmente llegar a mi cerebro. Entonces, estos órganos van a transformar los impulsos exteriores en impulsos eléctricos capaces de viajar por el sistema nervioso. Acuérdate de eso, sumamente importante. Bien, luego vamos a tener a los nervios que van a conectar al órgano sensorial con el cerebro, que deben de estar sí o sí en buen estado para que pueda haber una comunicación entre el órgano exterior y el cerebro. Y por último vamos a tener al cerebro. Pero ojo que estamos hablando del cerebro no en general, ¿sí? Sino de una parte específica del cerebro. Porque mira, pues yo te dije que el cerebro está dividido en muchas partes, ¿no? Había muchas formas de dividirlo, en lóbulos, en hemisferios, en cortezas, corteza cerebral. Pues bien, cuando tú divides el cerebro en lóbulos, en cuatro partes, es como que te pones en perfil y divides el cerebro en una cruz. Pues el cerebro se divide en lóbulos. Y de lo que tú al cerebro lo divides en lóbulos, en cuatro partes, es decir, cada una de estas partes se va a encargar de un tipo de sensación. Por ejemplo, el lóbulo temporal, que se encuentra del lado de tus orejas, se va a encargar de la audición. O, por ejemplo, el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte inferior de tu nuca, casi por tu cuello, ahí va a estar la visión. O, por ejemplo, el lóbulo parietal, que se encuentra en la parte superior de tu nuca, ahí va a estar el sentido del tacto. Entonces, tenemos órgano receptor, nervios y centro nervioso, es decir, una parte del cerebro que capta un sentido en específico. Muy bien, acá está justo el esquema que les estaba diciendo. Por ejemplo, cuando vemos algo, primero ingresa la luz, tienes a los receptores, estos se transforman en impulsos eléctricos, esto es conducido por los nervios hasta el cerebro, precisamente hasta el lóbulo occipital encargado de la visión. Y a raíz de esto se crea la sensación. Bastante simple, chicos. Ahora bien, a ver, chicos, un momentito. Fabri, tráeme agua, por favor. También levántate de una vez, haz tus tareas. Ok, chicos, gracias. Entonces, es mi hermano que está acá durmiendo al costado. Bien, ya hemos hablado de la anatomía de las sensaciones. Les dije que están divididas en partes y funciones. Ya, pero si te has dado cuenta, lo que tú escuchas es muy diferente a comparación de lo que escucha un perro, ¿no? O lo que escucha un anciano que tiene sus sentidos debilitados es muy diferente a comparación de lo que escucha un niño que se encuentra en la flor de su vida, por ejemplo, mi hermano. Entonces, tiene que existir un umbral, tiene que existir, es decir, una intensidad de las sensaciones para que éstas puedan ser sentidas. Y estas van a ser el umbral inferior, el umbral superior y el umbral diferencial,
¿Qué cosa va a ser el umbral inferior? Va a ser el mínimo estímulo que puede captar un órgano sensorial. Por ejemplo, tú estás en una calle muy oscura, no hay alumbrado público, y entonces muy, pero muy al fondo hay un señor que ha prendido la linterna de su celular. Y tú lo ves a 100, 150 metros. Pues ya, eso mínimo que tú puedes captar es el umbral inferior. O, por ejemplo, tú estás con tus audífonos puestos ahí conectados con tu celular y luego bajas y bajas el volumen. Lo mínimo que tú puedes escuchar, eso es el umbral inferior o umbral mínimo. Ya, entonces, por contrarios, ¿qué sería el umbral superior o umbral máximo? Pues lo máximo que puede llegar a sentir tus sentidos. Y pues hay momentos en donde una sensación es tan, pero tan fuerte que tus sentidos ya no pueden digerirlo. Por ejemplo, en las películas de guerra, las películas bélicas o también los videojuegos, cuando te explota una granada cerca, no es que escuches ¡boom! Tú escuchas un sonido sordo, como si estuvieras debajo del agua, y después escuchas un pitido. Y esto entonces, ¿qué sería? Umbral superior o umbral máximo. Ahora bien, va a haber un tipo de umbral llamado umbral diferencial. ¿Y qué cosa va a ser el umbral diferencial? Ojo con esto, va a ser la mínima diferencia que hay entre un estímulo y otro. Por ejemplo, yo estoy con mi novia en un salón de belleza, nos vamos los dos a cortar el pelo, pero ella no solo se va a cortar el pelo, también se va a hacer un tratamiento capilar, o sea, en su piel, y al mismo tiempo va a pintarse el pelo. Luego vienen sus amigas y le empiezan a mostrar una paleta de colores. Y entonces hay como 5 o 6 colores de negro, hay como 5 o 6 tonos de rubio, hay como 5 o 6 tonos de rojo. Y pues yo no los capto bien. Sin embargo, mi novia sí los capta bien. ¿Qué significa esto? Que para mí todos los colores son iguales. En cambio, para ella hay diferencias. Entonces, su umbral diferencial es uno y mi umbral diferencial es otro. O, por ejemplo, tú tienes tu televisor y entonces con tu control le pones volumen 20. Y si es que tú le pones en volumen 20, luego lo pones a volumen 30. Si te das cuenta de la diferencia de volumen que hay entre 20 y 30. Pero si en vez de poner 20, 30, pones 20, 21, pues hay algunas personas que no se van a dar cuenta del cambio de volumen. Y hay personas que sí se van a dar cuenta de ese leve cambio de volumen. ¿A esto cómo se le va a llamar? Umbral diferencial. Acuérdate de eso. Muy bien. Ahora, miren, los profesores siempre tratan de simplificar, ¿de acuerdo? Y los profesores de primaria, hasta los de secundaria, ¿no? Nos dicen que tenemos 5 sentidos. En esencia esto es cierto, sin embargo hay que diversificar y hacer más complejo el asunto. Tenemos 5 sentidos, pero 5 sentidos base. Luego estos sentidos se ramifican en otros. Y entonces vamos a poder captar sensaciones visuales por medio del ojo, colores, formas, profundidad, espacio. Sensaciones auditivas por medio del oído, donde vamos a captar sonidos y ruidos. A ver, el sonido es aquello en lo que prestas atención, el ruido es aquello que distorsiona, el ruido es aquello que impide la comunicación. Por ejemplo, si tú estás en una fiesta, y te pido por favor que no vayas a fiestas, ¿ah? Mira, el hermano de mi novia se fue a una fiesta y ahora por su culpa mis suegros están muertos, se murieron en menos de una semana. Tengan cuidado, no sean estúpidos, por favor. Tú vas a una fiesta, ¿sí? Ojo con el ejemplo. Y en lo que vas a una fiesta estás concentrado en el perreo ahí, bailando con tus compañeras. Entonces, el perreo acá sería sonido. Pero ahora tú cuando te pones a estudiar, estás ahí recibiendo en tu clase, y justo alguien pone un perreo a todo volumen. Pues de lo que antes el perreo era sonido, ahora el perreo es ruido. ¿Por qué? Porque antes el perreo servía para entretenerte, pero ahora el perreo te está pues distrayendo, está generando interferencia. Así que ya sabes la diferencia que hay entre sonido y ruido. Ojo con ese detalle. Bien, otro tipo de sensación va a ser las sensaciones olfativas. Ya te dije, por medio de la membrana pituitaria de la nariz, que capta olores y está estrechamente relacionado con el sentido del gusto.
las sensaciones gustativas que son captadas por las papilas gustativas. Tú sacas tu lengua y ves unos puntitos ahí, pues ya, esas son células. Las papilas gustativas son una de las pocas células visibles a simple vista. Otra de las células visibles a simple vista es el óvulo. Si es que tú agarras un lápiz y lo tajas bien y lo pones bien suavecito en un cuaderno, ese puntito chiquitito que ves tiene exactamente el mismo tamaño a que un óvulo. Por tanto, el óvulo y las papilas gustativas son células visibles. En el caso de algunos animales gigantes, se ha visto también, por ejemplo, las ballenas, sus neuronas, perdón, se puede ver a simple vista y son larguísimos. Tienen tamaños de hasta 20, 30 metros, siendo solo células. Fíjate eso. También vamos a tener a las sensaciones táctiles, en donde se va a captar las texturas, la dureza de las cosas. También vamos a tener a las sensaciones térmicas o caloríficas, las sensaciones también doloríficas, llamadas también nocicepción. ¿Y cuál es la función del dolor? Si es que nosotros hemos evolucionado por millones de años y todo lo demás, entonces, ¿cuál es el sentido del dolor? Pues mira, el dolor sirve para poder advertirle a una persona que algo anda mal y por ende también sirve para poder tomar acciones al respecto. Por ejemplo, imagínate que tú tienes animales en la intemperie, en la selva, y uno de ellos empieza a sangrar y no se da cuenta de lo que está pasando. Pues bueno, si no se da cuenta de lo que está pasando, muere desangrado. Pero si tiene la capacidad de sentir dolor, uno, aunque sea, va a lamerse, va a presionarse, va a hacerse lo que sea, va a echarse tierrita sobre la herida, pero va a hacer algo que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y no solamente es esto, ¿sí? Sino también el dolor es un preventivo. ¿Qué significa esto? Que te impide hacer ciertas cosas en consideración a sus riesgos. Ojo con esto. Ok, también vamos a tener a las sensaciones sinestésicas o kinestésicas, que son también llamadas propiocepción, que tiene que ver con la posición y la textura de nuestros miembros. Y profe, ¿qué significa esto? Mira, la sensación que tú tienes cuando estás sentado o sentada es una sensación muy distinta a que cuando estás echado. Tus brazos, tus piernas, tu torso, tus articulaciones se sienten diferente. Ya. O cuando tú estás parado un minuto, sientes una cosa. Pero a ver, si estás entrenando ahí en el cuartel y de castigo te dejan 10 horas parado frente al sol. Ah, pues ahí sí hay diferencia, ¿no? Entonces, aquello que tenga que ver con la posición, la forma del cuerpo, precisamente de las articulaciones, los músculos, los huesos, ya. Esas serán las sensaciones kinestésicas o sinestésicas. Ojo, también tendremos las sensaciones de orientación. Por ejemplo, yo estoy ahorita en un cuarto en forma de L y sé que estoy en una esquinita, que es en donde yo tengo mis libros. ¿Cómo yo sé que estoy en una esquinita? Pues bien, esto es gracias a las sensaciones de orientación. Ahora bien, eso que tú sientes cuando te late el corazón, cuando haces actividad física o actividad sexual, o por ejemplo, aquellos retortijones en tu estómago cuando te duele la barriga, o cuando tienes hambre, o cuando estás digiriendo la comida, o cuando respiras, el sentir que tu caja torácica se amplía y luego se contrae. Ya. Estas van a ser las sensaciones senestésicas. Senestésicas, no sinestésicas, con E, senestésicas. Todo aquello que tenga que ver con el interior del cuerpo. Todo eso que sientes dentro de tu cuerpo serán sensaciones sinestésicas. Y no solamente los órganos, ¿sí? Sino también tus estados de ánimo. Por ejemplo, si tú despiertas el día motivado, eso será sensación sinestésica. O por ejemplo, si tú estás cansado después de un día de intenso trabajo y estudio, ya eso será también sensaciones sinestésicas. Ojo con el detalle. Bien, entonces esta es la clase de las sensaciones, chicos. Un cuadrito, nada que no les haya dicho. Esto de acá es lo mismo que se encuentra acá.
Bien. Ahora, otra separata. A ver, un instante. Sí, muy bien. A ver. Mi mamá ya está dando clase y se han conectado bastantes a su sala. Así que voy a apagar mi cámara, chicos. A ver, estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Ok, el siguiente tema sería el tema de las percepciones. ¿Y en qué se distinguiría la sensación de la percepción? Pues miren, es sumamente simple, chicos. La sensación es un proceso meramente fisiológico, meramente corporal. Es decir, la mente no se encuentra involucrada. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que va a pasar en la percepción? La mente sí va a estar involucrada. Entonces, mientras la sensación es meramente fisiológica, la percepción no va a ser solamente fisiológica, va a ser también psicológica. ¿Qué cosa es lo que hace la mente en la sensación? Ve las cosas. ¿Y qué cosa es lo que hace la percepción? Le da un significado, una valoración a las cosas. Por ejemplo, una cosa es quemarte con la estufa y sentirlo. Y otra cosa es quemarte con la estufa y decir, rayos, me quemé, o debo de tener cuidado. Si te das cuenta, en uno solo estás sintiendo, eso sería sensación. Pero en la percepción tú ya estás valorando, tú ya estás asignando un significado. Entonces, ¿qué cosa va a ser la percepción? Acá hay distintas definiciones. Acá dice, la integración de informaciones parciales que traerá como resultado la formación de una imagen total que inclusive puede expresarse a través de las palabras. Acá está lo que yo te estaba diciendo. Tú sientes algo y eso que sientes ya no solo lo sientes, sino le expresas, le asignas un significado. Acá está, nuevamente, proceso psicológico que permite integrar e interpretar la información sensorial, dándole un significado y elaborando una imagen de lo percibido. Dándole un significado, quemarse es malo, y elaborando una imagen de lo percibido. ¿Qué significa esto de elaborar una imagen de lo percibido? Pues, te sabes cómo es algo sin la necesidad de sentirlo. Por ejemplo, un chistoso por ahí, después de haberte quemado, te pregunta, oye, ¿cómo se siente quemarse? Eso que tú sabes, cómo se siente quemarse después de que te has quemado, eso es la imagen de lo percibido. O igualito, ¿de acuerdo? Tú tienes un montón de mascotas, ¿de acuerdo? Y entonces imagínate que aparece por ahí, no sé, un marciano que nunca antes ha visto a los perros o los gatos. Y entonces ese marciano te pregunta, oye, ¿cómo son los perros? ¿Cómo son los gatos? Y tú le respondes. ¿Por qué? Porque ya tienes una imagen de lo percibido. Es decir, ya sabes de qué estamos hablando sin la necesidad de que eso se encuentre enfrente de nosotros. Ok, otra definición. Proceso psicológico por el cual integramos e interpretamos la información sensorial. Bien, todo lo que te estoy diciendo está bien sintetizado en esto último. Ya sabes, el asignarle un significado a las cosas, una valoración. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de la percepción? Pues va a ser selectiva, retroactiva y también va a estar socialmente condicionada. Ok, ¿a qué estoy refiriéndome con esto? Pues cuando digo que es selectiva, me refiero a que todos nosotros conocemos las cosas por partes, ¿sí? Todos nosotros conocemos las cosas por partes. Lo hacemos de a poquitos, concentrándonos en un solo punto, para luego tener una idea general de las cosas. Un ejemplo práctico para que se me entienda, pues bien, tú tienes un partido de fútbol y a pesar que tengas un televisor de 200 pulgadas, ¿en dónde se va a centrar la cámara? ¿En dónde se van a centrar tus miradas? En donde se encuentre el balón, pues. Entonces, tú no ves todo el partido de un solo golpe. Tú tienes la necesidad de que la cámara enfoque la pelota. Y tú también, cuando vas a una pichanga de barrio, ¿qué cosa es lo que ves? ¿En qué se concentran los jugadores? Pues en la pelota y en los alrededores de la pelota, pues. Claro. Entonces, la percepción, sí o sí, ha de ser selectiva.
También la percepción es retroactiva. ¿Por qué? Porque te permite comparar una percepción con otra percepción. Por ejemplo, tú vas con tu novia a una pollería y prueban el pollo de ahí. Luego van a otra pollería y entonces los dos pueden comparar. Hey, ¿cuál es más rico? ¿O el de la pollería A o el de la pollería B? Y también la percepción estará socialmente condicionada. Porque mira, porque las distintas sociedades valoran algunos actos, algunas acciones, ¿sí? Dependiendo su contexto. Por ejemplo, yo no sé si es que tú habrás escuchado hace poco que los talibanes han tomado de nuevo el poder en Afganistán y que hay un montón de gente que está escapando, amotinada, aglomerada ahí en los aviones de Estados Unidos. Pues bien, antes era muy normal en Afganistán, un país musulmán, que una chica pudiera andar con un short o que andara con una minifalda. Nada de malo hay en eso. O, por ejemplo, que una mujer estudie o que una mujer haga las cosas de la forma en como a ella se plazca. Sin embargo, cuando los talibanes gobernaron en los 90, si una mujer quería ir a hacer algo, sí o sí tenía que tener permiso de su esposo o tenía que estar acompañada de su esposo. O la mujer no tenía derecho al trabajo, estaba relegada al trabajo doméstico. O las mujeres sí o sí tenían que vestirse con un burka, es decir, con una vestimenta que le cubre todo su cuerpo. O por ejemplo, si es que un hombre ve los tobillos de una mujer, ya eso es pecado, eso es fornicación, eso es adulterio. O también si una mujer se ríe muy fuerte o si usa maquillaje, eso también es un motivo de castigo para los talibanes. Entonces, mientras para nosotros es lo más normal del mundo que una chica se eduque y que se vista como quiera, pues si hace calor, déjenlas que se pongan una faldita, ¿qué problema hay? Pues en el caso de los musulmanes, en el caso de la rama radical de los musulmanes, los talibanes, pues ya, eso es un problema. Eso es algo condenable. Entonces, en un caso, la percepción es una, pero en otro caso, la percepción es otra. Entonces, la percepción estará socialmente condicionada. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser los elementos de la percepción? Pues bien, vamos a tener, en primer lugar, ¿sí? A un objeto percibido, a un sujeto perceptor y a un percepto. ¿Qué significa esto? Hay un sujeto que es el que percibe, hay un objeto que está siendo percibido, y luego de la unión de ambos elementos va a salir un percepto, es decir, una imagen mental, es decir, algo que está en mi cabeza. Por ejemplo, yo soy un sujeto perceptor. Mi celular sería el objeto percibido. Ahora bien, ¿qué cosa sería el percepto? Todo aquello que hay en mi cabeza con relación al celular. ¿Y de qué forma va a estar compuesto el percepto? Pues bien, estos tres elementos, un elemento sensorial, un elemento ideativo y un elemento representativo. Profe, ¿qué es esto? Mira, es bastante fácil. Cuando nosotros hablamos del elemento sensorial, estamos hablando de todo aquello físico del objeto. Por ejemplo, mi celular es negro y mi celular está quiñado en una esquina. A mi celular le faltan los botones laterales y la cámara no está muy bien, digamos. Esto sería elemento sensorial. Ahora, ¿qué cosa es el elemento ideativo? Es el concepto, significado o valoración que le doy a este celular. Por ejemplo, este celular me sirve, me da problemas, pero de todas formas me sirve. No renunciaría a él. Ahora, ¿qué cosa es el elemento representativo? Mira, yo te dije hace un momento que la percepción es selectiva, ¿no? O sea, la percepción trabaja por partes. Entonces, si es que tú en tu celular estás en TikTok, tienes ahí en la pantalla el TikTok y estás concentrado ahí en el TikTok, ya algunos celulares tienen para ver dos o tres aplicaciones a la vez. Pero en lo que tú estás utilizando una aplicación, pongamos el TikTok, hay un montón de otras aplicaciones que tú no estás usando. Hay un montón de cosas de tu celular que están ahí detrás. O por ejemplo, tú estás ahí con tu celular y justo en lo que estás ahí pasando fotos, encuentras una foto de tu ex. Y luego te pones triste, empiezas a deprimirte. Y en lo que estás concentrado en esta foto, todo lo demás te olvides. De todo lo demás te olvidas. Igualito, cada vez que nosotros tenemos una percepción, hay algo de ella en la que nos concentramos.
y de todo lo demás nosotros nos olvidamos. Por ejemplo, yo ahorita estoy en mi escritorio y entonces veo mi radio, mi reloj, veo mi impresora, veo mi lámpara, el trapito con el que limpio mi mesa, mi teclado. Ya, pero principalmente estoy centrándome en el monitor. ¿Por qué? Porque estoy dando una clase. Entonces, ¿qué sería el elemento representativo? Pues ya, el elemento representativo sería todo eso que queda de lado cuando yo me concentro en un punto. Ojo con ese detalle. Todo eso que queda de lado cuando yo me concentro en un punto. Si yo me concentro en mi monitor, ¿qué sería el elemento representativo? Todo lo que está a mi exterior, todo lo que me está rodeando y a lo que no le estoy prestando atención. Acá está justo lo que les decía. Son características no directamente percibidas, pero lo que el sujeto se representa en el percepto. Bastante fácil. Ahora bien, chicos, van a haber distintos elementos de la percepción, bastantes factores, perdón, factores externos y factores internos. Por ejemplo, en los factores externos tendremos a la sociedad y en los factores internos tendremos al sujeto. Por ejemplo, yo les había hablado hace un momento de los talibanes, ¿no? En Afganistán. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a condicionar la percepción? Va a ser el medio social. Si es que antes las mujeres podían educarse libremente, ahora no lo van a poder hacer. Ya, esto sería por medio del medio físico o medio social. Ahora, los factores internos. Pues imagínate que tú tienes una persona con cataratas, pues no va a poder ver bien, pues. Entonces, la percepción estará condicionada o por factores externos o por factores internos. Bastante simple. Ahora bien, van a haber, ¿sí?, distintas leyes, distintos principios de la percepción, ojo con ese detalle, que van a estar estudiados por una escuela de la psicología llamada Escuela de la Gestalt. Mira, yo te dije que la psicología tiene muchas escuelas, ¿no? Y cada una de estas escuelas estudia algo en particular relacionado a la psicología. Entonces, vas a tener, por ejemplo, una escuela llamada psicoanálisis. ¿Y qué es lo que hace esta escuela llamada psicoanálisis? Pues ya hace psicología, sí, pero concentrada en el inconsciente. O, por ejemplo, vas a tener una psicología llamada conductismo. Y va a ser psicología, sí, pero va a ser psicología relacionada con la conducta. O, por ejemplo, vas a tener una escuela de psicología llamada fisicalismo o estructuralismo. Cualquiera de los dos nombres puede recibir, pero se va a concentrar particularmente en el sistema nervioso, en el cuerpo de las personas. De la misma forma, esta escuela de la psicología llamada Escuela de la Gestalt se va a concentrar particularmente en la percepción, en la inteligencia, en el aprendizaje, y va a tener como principal representante a un señor llamado Jean Piaget, sumamente importante. Si es que hay psicólogos sumamente importantes, hay que destacar a Sigmund Freud y a Jean Piaget. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho Piaget? Pues ha explicado, uno, la forma en cómo nosotros conocemos las cosas, y dos, la forma en cómo la inteligencia evoluciona desde el niño hasta el adulto. De hecho, hay dos o tres clases en el futuro que se van a dedicar exclusivamente a Piaget. Bien, entonces hay distintas leyes de percepción. Por ejemplo, el principio de figura-fondo. Por ejemplo, acá, yo te dije que todo el conocimiento es selectivo, ¿no? Algunas cosas entonces se convierten en figura y otras cosas se van a convertir en fondo, dependiendo en dónde te enfoques. Por ejemplo, si es que tú te pones a ver esta parte luminosa, vas a ver una copa. Pero si es que tú te pones a ver la parte oscura, vas a ver a dos personas, pues, a punto de chaparse. ¿Mm? Ven cómo dependiendo en dónde tú te fijes, una cosa va a ser figura y otra cosa va a ser fondo, hasta el punto en que la imagen va a cambiar. Pues bien, acá otro ejemplo. Miren, acá tenemos a una chica, pueden notarlo, joven, acá está su pestaña, su nariz, sus cabellos, su oreja, una plumita acá que la decora, y está viendo hacia allá.
Sin embargo, ¿qué cosa es lo que pasa si tú cambias la perspectiva y acá ves a una señora, acá está su ojo, una nariz muy grande, una barbilla y acá un cabello, un velo? Pues de lo que antes hablábamos de una jovencita, ahora estaremos hablando de una anciana. Igualmente, van a haber muchos principios y van a haber muchas leyes. Por ejemplo, el principio de constancia perceptual o percepción del movimiento. Mira, no sé si es que tú has visto en las películas o en los videojuegos, ¿no? Vas a YouTube y entonces hay una opción que dice para seleccionar la calidad de video. Y hay uno que dice 4K, 60 FPS, 1080p, 60 FPS. Ya, tú cuando en videojuegos, películas, celulares o lo que sea, veas esto que significa FPS, FPS significa frames per second, o sea, imágenes por segundo. Tú cuando ves una película, es en realidad un montón de imágenes que están desfilando frente a ti. Solo que tu cerebro lo capta como si fuera una imagen. No sé, de seguro cuando tú estabas en primaria, agarraste la esquinita de tu cuaderno y le hiciste bastantes dibujitos. Y luego agarraste una esquinita con tu pulgar y lo dejaste correr. Y eso creaba la ilusión del movimiento. Pues bien, bajo el mismo principio funcionan las películas. Bajo el mismo principio funcionan los videojuegos. Son un montón de imágenes que pasan una tras otra, generando la ilusión del movimiento. Bien, así vamos a tener también otros principios de percepción. Por ejemplo, acá no hay la necesidad de ver un triángulo entero para saber que hay un triángulo. O acá no hay la necesidad que este círculo se encuentre completo como para saber que hay un círculo. Cosas en general relacionadas a las ilusiones ópticas. Bien, a ver chicos, un ratito, un ratito. Ok, sí, es esto. A ver, un instante chicos, un instante. Iré al servicio higiénico. Está acá nomás a mi costadito, un ratito.